Se trata de Martín Tetaz, que es diputado nacional por Evolución Radical en Juntos por el Cambio, es economista, docente y consultor, hincha del Lobo, de Gimnasia y Esgrima de La Plata. ¿Cómo te va, Martín? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación y la mención del Lobo, sobre todo, muy importante. Siempre es Ahora que lindo hablar de venimos bien fútbol, a la aunque sea un tabla. minuto dentro de tanto lío, ¿no? De tener un poquito de esparcimiento. Martín, ¿cómo viste esta intención, esta agenda de gobierno, que no es la de la gente, de llevar al Senado hoy la reforma de la Corte Suprema de Justicia, con todos los problemas económicos, sociales, con todos los problemas que tenemos? Se acaba de ir un ministro de Economía, se tardaron 48 horas en nombrar su sucesor, los mercados están absolutamente inestables y negativos. ¿Cómo viste que el gobierno priorice eso en el Senado, que después no lo resultó? Bueno, la confirmación de que hay un plan, y el único plan que hay es el plan de Cristina, digamos. Cuando la gente dice, bueno, pero a ver si la ministra de Economía tiene un nuevo plan, ¿no? El único plan que hay es el plan de la impunidad de Cristina, de las leyes que le importan a Cristina, del populismo que le interesa a Cristina, y el resto del gabinete o baila al son y al ritmo de Cristina por las buenas, y todo va bárbaro, o si hay algún tipo de resistencia, bueno, entra lo empiezan a vaciar como le hicieron a Guzmán, y finalmente hasta que la persona termina saliendo de esa situación y bueno, y se acabó. Pero ya, digamos, lo que estamos viendo es esencialmente el plan de Cristina. Algunas veces le sale, cada vez obviamente tiene menos poder. Vos recién decías, lo vaciaron de poder a Martín Guzmán. Ahora, vos como economista, cuando haces un balance de la gestión de Martín Guzmán, mirás que dejó el gobierno con un riesgo país arriba de 2.500 puntos, con una inflación prácticamente triplicada, proyectada al año con la cual recibió, con una situación social y económica muy difícil, con el salario del poder adquisitivo muy por debajo cuando él asumió. O sea, más allá de que lo vaciaron de poder, la gestión de Martín Guzmán no fue buena. No, no, la gestión fue malísima. Ahora, justamente el punto, el rumbo de ese gobierno era equivocado. Y el rumbo, la idea de Martín Guzmán de que esto se resolvía todos los problemas de Argentina ordenando los pagos de la deuda, bueno, quedó demostrado que no. Pero además, claramente, la estrategia fue mala, la lectura económica fue mala y el programa económico fue malo. Ahora, eso no obsta las limitaciones que tuvo Guzmán reales para gestionar incluso su propio plan. Pensemos en el primer programa que lanza el gobierno, ese famoso programa del IFE en el medio de la pandemia. 3 meses para implementar un cajero automático. Imagínate un gasoducto. Si tardan 3 meses en poner un cajero automático que regale plata, ¿cuánto van a tardar en poner un gasoducto? Entonces no le licitan el gasoducto, no le hacen las obras. Ahora quiere hacer el tema del rebalanceo tarifario de la segmentación de tarifas, y otra vez el mismo problema, es decir, no podía implementar, hace como un año que está dando vuelta con la segmentación de tarifas. Ahora le pidió un formulario, estuvieron dando vueltas 14 funcionarios para hacer un formulario, y insólitamente no pudieron hacer un formulario. Entonces uno dice, o esta gente tiene dificultades intelectuales o algún tipo de discapacidad, que yo realmente no creo que la tengan, o lo tiraban al bombo. Si vos en un momento estás en tu oficina, en una reunión, ¿no? Y decís, che, me suben 2 cafés y no sube el café. Vos decís, bueno, me están bombeando, ya no le subían ni el café, ¿me entendés? Entonces, eso evidentemente implica un problema de gestión, más allá de que, por supuesto, el rumbo era equivocado y entonces los resultados están a la vista. Martín, ¿qué expectativas tenés sobre Silvina Batakis? Es economista, la conocés, fue ministra de Economía en la provincia de Buenos Aires. Vos estás al tanto de la formación profesional, de lo que piensan otros economistas. Ella, si bien no era súper famosa, era alguien bastante reconocida. ¿Qué expectativas tenés? ¿Qué pensás qué camino va a tomar? Mismo problema respecto al tema del programa, con la diferencia de que asume en un contexto de crisis, o sea, con lo cual le juega muy en contra, porque no es. La pregunta es: ¿Batakis hubiera sido mejor que Guzmán para lo que hicieron? Probablemente, sin ningún lugar a dudas, sí. ¿Por qué? Porque Batakis es bastante mejor gestionando y además está políticamente mejor parada, es decir, está respaldada por los sectores que no lo dejan gobernar a Alberto y no lo dejaban gestionar a Guzmán. Es una funcionaria con mucha experiencia justamente en la gestión. Es una burócrata de carrera, para decirlo en el buen sentido de la palabra. No quiero ser peyorativo con la palabra burócrata. Es una burócrata de carrera. Ahora, desde el punto de vista de las ideas, bueno, no tiene ninguna idea novedosa. No, yo no escuché desde que asumió
que plantee ninguna idea distinta, no planteó nada para resolver los 4 grandes problemas que tiene Argentina: el problema monetario, el problema del mercado laboral, el problema de los impuestos, el problema del sector público, del funcionamiento del sector público. No planteó nada, ninguna de esas reformas. Lo único que plantea es más o menos una expresión de deseo, ¿no? Quiero tener equilibrio fiscal, quiero que crezcan las exportaciones y quiero que, bueno, yo también quiero bajar de peso, quiero crecer unos centímetros más y quiero llegar a la NBA. Pero bueno, es una expresión de deseo. Es como cuando el técnico dice hay que hacer goles, ¿no? Y todo el mundo dice, sí, más vale que hay que hacer goles, pero lo que se espera del técnico es que trace un plan, que arme un esquema táctico y que distribuya a los jugadores de alguna manera y arme la jugada preparada de otra manera. Bueno, todo eso no está, obviamente, en la figura de Batakis y entonces, obviamente, no soy muy optimista por eso. Vos recién señalabas que tiene experiencia de gobierno, que tiene experiencia de gestión, porque ha ocupado distintos cargos. Sí, pero ayer María Eugenia Vidal recordaba en el Congreso de la Nación que cuando ella asumió en diciembre del 2015, Batakis no le dejó los fondos para pagar los sueldos de los aguinaldos del sector público, que tuvo que recibir un giro del gobierno nacional. Ya qué situación que se vuelve a repetir, ¿no? Porque más allá de no la quiero exonerar de su responsabilidad Batakis, esto que dijo María Eugenia es así. Efectivamente, se fue sin dejar la plata para pagar los aguinaldos y los salarios de diciembre. Pero la verdad que ese gobierno de Scioli fue un gobierno vaciado por Cristina también. ¿Vos te acordás que Cristina lo tenía Scioli Sí, sí. con la soga al cuello, a pan y agua, prácticamente esperando la sumisión de Scioli, que nunca llegó, que siempre parecía que iba a llegar y que nunca llegó? Entonces se esperaba la sumisión esa total, ¿no? Y entonces en esa esperanza lo ahogaba. Y ahora está haciendo exactamente lo mismo con Alberto. O sea, a Batakis le tocó ser ministra de Scioli, que era un gobernador, entre comillas, testimonial, porque Cristina lo puso, pero en realidad lo tenía agarrado el cogote y no le alargaban un solo peso. Y ahora le toca ser ministra de Economía de un presidente que está en la misma situación, que a Cristina no le interesa que le vaya bien, que por supuesto no le da, en este caso no es plata, pero es el apoyo político, el capital político que tiene, no se lo da, de hecho se lo quita, como se lo quitó en el Congreso ahora. Entonces, me parece que le toca una jugada, una situación paradójicamente parecida a la que le tocó con Scioli en la provincia, ¿no? Fíjate la casualidad, ¿no? También estamos ante un momento donde Scioli vuelve dentro de lo que es el peronismo, el Frente de Todos, vuelven las acciones Scioli vuelven a subir. Algunos dicen, es el mejor candidato que puede tener el Frente de Todos el año que viene porque lo banca el kirchnerismo y lo bancan los gobernadores. Es el que puede salir a la cancha para decir, yo perdí la elección, pero denunciando que Macri iba a hacer lo que hizo, endeudamiento, ajuste, tarifazo, etcétera. La idea de un sector, sobre todo de la cámpora, sacarlo a Scioli en una candidatura denunciando esas cosas, en ese aspecto le cierra. Y parece que su A incorporación nosotros como también, te digo, ministro de a Desarrollo nosotros nos Social cierra, y con a Batakis, nosotros nos cierra más que cierra. a ellos, ¿eh? Si el candidato va a ser Scioli, la campaña de Scioli va a ser a Pero Macri, Sí. la verdad que va a estar servida en bandeja la elección. Ojalá sea eso. Yo creo que Scioli es una persona un poco más inteligente, no creo que haga eso. Pero bueno, si esa es la decisión del espacio de ellos, es que sea Scioli, yo no me voy a meter en cómo ellos eligen su candidato. Lo que sí te digo es que si esa va a ser la estrategia, echarle la culpa a Macri de todo, me parece que la crisis es tan brutal ahora que no digamos, que la gente dice, qué bien que estábamos cuando estábamos mal con la inflación de 40 de Macri, el dólar de 60, ¿viste? Entonces, realmente, y el pan de 35 pesos. Entonces, ojalá el argumento vaya por ese lado, no creo realmente. Te digo, he hablado con algunos legisladores del kirchnerismo y están pensando eso. Pero bueno, se verá con el Bueno, tiempo a ver ojalá, no hay que pasa. confundir al enemigo cuando se está equivocando, no hay que Claro. dejarlo que siga en la misma línea. Leandro tiene una pregunta para vos. Martín, el presidente está en una situación de debilidad política muy grande. En un mes implosionó su gabinete económico, Culfas Guzmán. Hoy estuvo recluido en la Quinta de Olivos sin agenda. Fernando el Chino Navarro salió a decir públicamente que el presidente no piensa renunciar. En este contexto, la oposición, ¿qué postura institucional va a tomar ante la debilidad de un presidente que todavía tiene por lo menos 15, 16 meses de mandato? Mira, se vio en el Congreso esta semana, ¿no? Nosotros fuimos a sesionar como correspondía, le dimos el quórum que necesitaba como correspondía en la Cámara de Diputados, en un esquema de una debilidad formidable del gobierno. Seguramente el peronismo hubiera tenido otra estrategia, hubiera aprovechado para mostrar un vacío de poder y de gobierno.
Nosotros fuimos muy responsables y ese es el esquema que vamos a ofrecer. No vamos a ser ni destituyentes, ni no. Este es un gobierno que fue elegido para gobernar hasta el 2023, salvo que ellos quieran irse antes y adelante en las elecciones. Nosotros no. Estamos preparados, somos la oposición nosotros, no somos el gobierno. Así que ellos tienen que gobernar, terminar de gobernar. Nosotros vamos a ser responsables, por supuesto no le vamos a dejar pasar una en el Congreso. Eso va a seguir siendo así, vamos a poner los límites que para eso nos votó la gente. Pero no, si alguien espera que nosotros ayudemos a voltear al gobierno o algo por el estilo, eso no va a pasar. Martín, te hago la última. Hoy estuve hablando en la radio con Miguel Calvete, que representa una cámara de servicios, sobre todo supermercados chinos. Me decía que ellos están midiendo que la inflación de julio, la que puede llegar a estar más cerca de 10 puntos que de 5. De hecho, analizan entre 8 y 9%. Los alimentos de junio para ellos subieron encima del 7, la inflación va a estar arriba de 6 en el mes que pasó, pero ya el arrastre, los sucesos de esta semana, el dólar, la falta de gasoil, bueno, hay una serie de componentes que hacen que los productos empiecen a subir y también empiecen a escasear. ¿Qué opinión tenés al respecto de eso? ¿Qué puede pasar con la inflación y con el abastecimiento de productos? Claro, es altamente probable que tengamos en julio el récord de inflación del año, por arriba del 6-7 que ya observamos meses atrás, y muy posible que se acerque, que alimentos además esté más cerca de 10 que de 5, casi con seguridad, porque los datos que tengo yo también confirman lo mismo que te decía vos, Miguel. Ahora, ¿cómo sigue hacia adelante? Bueno, estamos viendo a ver si puede estabilizar, si Bataki puede estabilizar el Titanic. El problema es que esto es pato gallareta, ¿no? O sea, si lo logra estabilizar, bueno, ya la inflación de este año va a ser altísima, más cerca de 100 que de 50, como viene en la mano. Ahora, es en un escenario de estabilización. Si no lo logra estabilizar, y bueno, puede haber una estabilización tranquilamente y tenés un escenario de hiperinflación a la vuelta de la esquina. Esto, el riesgo, la verdad que el coqueteo de este gobierno con la hiperinflación está haciendo todo lo posible para entrar en un escenario de hiperinflación. Por suerte todavía no ha ocurrido, ¿no? ¿Coincidís que estamos ingresando en la parte más dura de una crisis social y económica? Totalmente. ¿Sí? Quiero decir, puede estar peor esto, ¿no? Yo por eso, estamos Lamentablemente. ingresando en la parte más dura, ¿no? Sí, claro, estamos ingresando en una parte peor, no hay ninguna duda. Cuando la inflación ya empieza a correr a esta velocidad, se empiezan a producir fenómenos sociales como la aceleración de las paritarias. Entonces la gente que cerró, que festejaba hace 2 meses que había cerrado 60, por ejemplo, los bancarios y otros gremios, ya están pidiendo, cuando se conozca el dato este de la inflación de julio, en agosto lo vas a tener pidiendo la apertura de la paritaria en agosto. Entonces esta es una paritaria que este año se va a abrir como 4 o 5 veces. Vas a un escenario, en los momentos de inflación muy alta, las paritarias se negocian casi mes por mes, ¿no? Claro. Entonces vas a un escenario de aceleración de la nominalidad de la economía, que insisto, esto es lo que ya está pasando. Esperemos, el riesgo es que estás coqueteando un escenario de hiperinflación, en el cual se va todo de control y ya, bueno, no tenés ninguna variable de referencia en la economía. Sé que te robo un minuto más, pero es importante tu respuesta. Ingreso universal, salario universal, que es una propuesta que el kirchnerismo está instalando de a poco. ¿Qué opinan en Juntos por el Cambio? El salario universal es un oxímoron, es una contradicción, porque es una confusión conceptual que tuvieron los diputados el otro día, que se fueron con ese cartel a la Cámara. Alguien lo imprimió el cartel y los que no tienen formación en economía no lo saben y los que la tienen no pensaron. Porque salario es la remuneración del trabajo. Entonces el salario tiene que ser la contraparte de la remuneración del trabajo. Si lo que quieren es darle un ingreso a la gente, eso es otra cosa, se llama ingreso básico universal. Y por lo que estuve viendo de la propuesta de Grabois y de otros sectores de los movimientos sociales que la están impulsando, no sería universal para nada. Digamos, lo que sería es esencialmente una suerte de IFE permanente. Digamos, un IFE permanente al cual le quieren llamar ingreso básico universal o algo por el estilo. Eso no es un ingreso básico universal, es otra cosa. Y por otro lado, un IFE permanente no hay manera de pagarlo. Ya el propio Guzmán no lo tuvo que discontinuar en el peor año de la pandemia, porque ya no lo podía pagar en el mes de diciembre, tú lo recordarás. Y entonces ahora pensar que en una economía que por un lado te están diciendo que crece al 10% y que tiene números de desempleo relativamente razonables, pensar que se puede salir con un IFE generalizado
para 7, 8 millones de personas, como se está hablando, parece un disparate que no tiene pie ni cabeza, ¿no? Quiero decir, ojalá. A mí cuando me preguntan, yo cuando veo esos proyectos del IFE, dicen, no, porque tiene que ganar todo el mundo un ingreso de, qué sé yo, 100.000 pesos. Digo, pero ¿por qué 100.000 nada más? ¿Por qué no 1.000.000? ¿No? Desde el punto de vista de la expresión de deseo, ojalá uno pudiera por decreto mañana activar la lapicera, como dice Cristina, y uno agarra la lapicera y firma, ¿no? Entonces pone que gane todo el mundo mañana 1.000.000 de pesos. O sea, sería una cosa hermosa, pero no, lamentablemente no funciona así la economía. Martín, gracias por este contacto con el canal de la ciudad. Te mando un abrazo. Muchas gracias.